Mañana las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 10 de abril y el día viene con calor. Llega el anticiclón. Hoy sí que tenemos algunas nubes que veremos sobre todo en el extremo norte y por la mañana hasta mediodía, no más. Podría incluso caer algún que otro chaparrón en el País Vasco y en el este de Baleares, pero en el resto de la península sol y temperaturas máximas que suben, sobre todo por la tarde, menos en el Mediterráneo. Mañana más calor. En Canarias, por ejemplo, vamos a tener avisos por altas temperaturas porque se pueden alcanzar los 34 grados a la sombra. Hoy en Madrid 20 de máxima, en La Coruña 16, 18 en Bilbao, otros 18 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 23 graditos. El día viene con una de defensa, otra de inmobiliario y de Golden Visa y una tercera de autónomos. Empiezo por aquí, por los autónomos, porque enseguida vamos a hablar con Lorenzo Amor, el presidente de ATA. ¿Sabía usted que España va a perder casi 600.000 autónomos en los próximos 5 años? El envejecimiento y la falta de relevo van a golpear a determinados sectores, como por ejemplo el transporte, la agricultura y la construcción. Por ejemplo, en construcción, la edad promedio del colectivo de los albañiles es de 50 años y el 7% tiene más de 60 años. Así que llega la jubilación, tic-tac, y cada vez vamos a tener menos autónomos, menos en el sector constructor, albañiles, por ejemplo, y es que no hay relevo generacional. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Esto por qué está pasando? Vamos a hablarlo enseguida con Lorenzo Amor, el presidente de ATA, la Federación Española de Trabajadores Autónomos. Muy interesante el tema de la Golden Visa. La verdad es que esta semana es el gran tema dentro de lo que es economía. El gobierno de Sánchez, en vísperas de las elecciones en el País Vasco, en Cataluña y elecciones también en Europa, pues ha decidido suprimir el visado de oro, la Golden Visa. La concedía la residencia en España a quienes invirtieran en vivienda al menos 500.000 euros. El objetivo de esta medida, de esta Golden Visa, es enfriar el mercado de la vivienda, de eliminarla. Entonces quiere enfriar el mercado de la vivienda e intentar frenar la subida de los precios. Pero la realidad es que es una medida contra ricos, en este caso con inversores foráneos, porque tiene muy buena acogida entre su electorado. Dos datos importantes que usted tenga en cuenta. Uno, apenas el 0,5% de las viviendas vendidas a extranjeros en 2023 han generado una Golden Visa. Y luego, la residencia también se consigue con inversiones algo superiores, eso sí, en depósitos, en acciones o en deuda pública. Una vez consolidada esa operación, pues adquiera un inmueble y chimpún, listo. ¿Qué consecuencias puede tener el eliminar esta Golden Visa? Primero, puede retraer la inversión extranjera. Justo esta semana, Funcas dijo que la evolución de la inversión extranjera está siendo algo más floja. Así que cuidadín, porque nos jugamos mucho. Vamos a llevarlo a la tertulia capital, igual que vamos a llevar el tema de la inversión en defensa. Bruselas ha pedido más gasto militar a los países de Europa en defensa. En un contexto de creciente tensión, pues la inversión en defensa no es un capricho, sino una necesidad para garantizar la estabilidad político-económica. Donald Trump ya exigió en su anterior mandato que Europa aportase más recursos a la OTAN. Él es el país que más destina, más del 3% de su Producto Interior Bruto. Pero es que aquí en Europa ni siquiera las grandes potencias como Alemania, Francia e Italia alcanzan el 2% del gasto militar sobre el PIB al que Europa se ha comprometido. A
España le corresponde hacer un esfuerzo mayor, ya que apenas alcanza el 1,3% del PIB de inversión en defensa. Justo los valores de defensa ayer recortaron posiciones. Los ahorradores decidieron hacer caja. ¿Por qué? Pues porque habían experimentado una racha muy importante y muy vertical de máximos y de récords, impulsada por el aumento del gasto militar de algunos países por la invasión de Ucrania, y parece que muchos analistas están advirtiendo de que las valoraciones están potencialmente estiradas. Así que ayer los valores ligados al sector aeroespacial y defensa recortaron posiciones. Recortó posiciones Europa, el IBEX 35 perdió casi un 1% a la espera de la reunión del Banco Central Europeo y a la espera también de los datos de inflación en Estados Unidos. Y muy importante ver qué es lo que hacen las grandes gestoras y las gestoras independientes. Ayer Panza Capital, liderada por Beltrán de la Lastra, anunciaba que ha invertido el 9% de su cartera en empresas de armamento. En su cartera incluye a Dassault Aviation y también a Thales. Dice que ha reducido al mínimo su inversión en banca, que solo mantiene Unicredit, y dice que descarta acudir a la salida de Puig. Dice que la valoración no es barata. Hay mucho más. Es miércoles y a por el que vamos. Así que arrancamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Estados Unidos publica hoy el dato de inflación del mes de marzo. La referencia más esperada de la semana. Los mercados, una cifra que esperan con atención la Reserva Federal y los inversores después de que la tasa de inflación se elevara en febrero en Estados Unidos hasta el 3,2%. De la evolución de los precios van a depender las futuras bajadas de tipos. Javier Santa Cruz es economista y asesor financiero. Por el momento se están resistiendo a moderarse sustancialmente tanto lo que pide el propio Banco Central, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, como incluso las expectativas que tenía el mercado a principios de este año de que la bajada de las tasas de la inflación, que no quiere decir la bajada de precios, se iba a producir de una manera más o menos rápida. Entonces, de hecho, ayer lo que descontó el mercado es que el dato probablemente sea peor de lo que esperamos. Además, hoy la Reserva Federal va a publicar las actas de su última reunión de política monetaria y el Banco de Canadá va a anunciar su decisión sobre tipos de interés tras 5 reuniones consecutivas en las que ha dejado el precio del dinero en el 5%. Esta madrugada, Nueva Zelanda ha mantenido tipos sin cambios en el 5,5%. Fitch rebaja negativas sus perspectivas sobre la economía china. La agencia de calificación toma esta decisión ante los crecientes riesgos para las finanzas públicas y las incertidumbres en el marco de la transición para dejar atrás un modelo de crecimiento dependiente del sector inmobiliario. De este modo, Fitch se suma a otra agencia, Moody's, que en diciembre rebajaba a negativo su pronóstico sobre la segunda economía del mundo. La aerolínea Delta Airlines presenta hoy sus resultados. Y según las estimaciones, podría haber aumentado su beneficio un 40% en el último año a pesar de una ligera caída de sus ingresos. El viernes será turno para que presente sus cuentas JP Morgan, Citigroup y BlackRock, dando el pistoletazo de salida a una temporada de resultados que se espera positiva. Alberto Granados es Relationship Manager de Invesco para Iberia. Tuvimos unos resultados empresariales del último trimestre del año pasado en las que en Estados Unidos esperaban pues en torno a 1,5 y tuvimos casi el 8%, y ahora pues sí que es verdad que pensamos que vamos a tener también unos resultados empresariales bastante buenos porque la situación económica, sobre todo en Estados Unidos, es muy boyante. Tenemos prácticamente pleno empleo, se siguen creando salarios mes a mes, así que todo apunta a que los resultados van a ser un poco en la línea alcista. El Banco Sabadell celebra hoy su junta de accionistas. En la que va a aprobar un dividendo de 0,03 euros por acción que se va a repartir el próximo lunes, junta que estará marcada por las protestas de los sindicatos que reclaman una subida salarial y por la decisión de la entidad de mantener de momento su sede social fuera de Cataluña. Lo decía su presidente, Josep Oliu. Nosotros estamos aquí muy bien, nosotros cumplimos escrupulosamente la ley de sociedades anónimas de capital, la seguiremos cumpliendo y lo que pueda venir en el futuro, pues siempre nos miramos la ley para cumplir. Pasado mañana viernes será Telefónica la que celebre su junta de accionistas a la espera de que la SEPI pida un asiento en su consejo. El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, espera que si el gobierno entra en Telefónica sea para ayudar. Si es para apoyar y ayudar, no me parece mal, me parece bien. Si es para intervenir, ya no me gusta. En este sentido tengo que felicitar a Fainé y a Simón por el paso de adelante que han dado en defensa de Telefónica.
Me parece que es una buena decisión. En el plano empresarial, hoy además BBVA va a pagar un dividendo de 39 céntimos brutos por acción y los accionistas de Airbus votarán este miércoles un dividendo de 1,8 euros. En las bolsas, el IBEX abrirá por debajo de los 10.900 puntos. Desde los 10.816, tras perder ayer un 0,9% y a la espera de ese dato de IPC en Estados Unidos. De momento los futuros vienen con ligeras subidas, apenas llegan esas ganancias al 0,1% en Wall Street, también están subiendo en torno al 0,1-0,2% los futuros europeos. Tenemos en las bolsas asiáticas signo mixto, con subida del 1,5% en Hong Kong, caída de casi un punto porcentual para Shanghái, medio punto se ha dejado al cierre el Nikkei de Tokio y en los índices indios de nuevo vemos máximos históricos este martes. El Sensex con subida del 0,17% hasta los 74.816 puntos máximos, que marca también el precio del oro, subiendo medio punto esta mañana, $2.374 la onza. En el mercado de materias primas vemos ligeras subidas también para el precio del crudo, apenas llegan al 0,1%, en la barrera de los $89,5 el barril tipo Brent. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece esta mañana en el Congreso. Lo hace para hablar de su viaje a Marruecos a finales de febrero, también del último Consejo Europeo que se celebró en marzo. En el Congreso, además, habrá hoy sesión de control al Gobierno con preguntas económicas sobre la campaña de la renta, los impuestos y la estrategia fiscal ante la prórroga de los presupuestos. Y además, en la Cámara Baja comparece hoy también el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, para exponer el informe anual del año pasado y para informar sobre las actuaciones recientes del supervisor. Más cosas. El Gobierno inicia los trámites para eliminar la conocida como Golden Visa. Ese visado que permite obtener la residencia a los extranjeros que inviertan más de $500.000 en el sector inmobiliario. Isabel Rodríguez es la ministra de Vivienda. Es por ello que la eliminación de las Golden Visa inmobiliarias sirven para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas muy graves, problemas que quitan el sueño, que generan desesperanza en la ciudadanía, en ciudades muy concretas que hemos podido analizar, como digo, donde existen pues una tensión de los precios y una falta de oferta residencial. Hoy esta modificación implica una buena noticia, esta decisión del Gobierno implica una buena noticia para todos ellos. Y dos asuntos más para completar estos titulares. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, propone que los trabajadores transfieran sus cotizaciones a la Seguridad Social. El líder de la patronal sugiere que los trabajadores deberían cobrar íntegras las cotizaciones sociales, que los empresarios tienen que pagar por ellos y encargarse de transferirlas a la Seguridad Social para que sean conscientes, dice, del coste laboral que conlleva su empleo. Que la nómina te llegue todo el dinero y seas tú, como en el impuesto sobre la renta, el que declares ante Hacienda qué es lo que pagas aquí, qué es lo que pagas en la Seguridad Social, qué es lo que se paga. Porque claro, llega un momento que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo. Y el Parlamento Europeo vota hoy los últimos flecos del pacto migratorio. Acuerdo al que llegaron en el mes de diciembre de los 27 y que critica a las ONGs al considerar que supone un duro golpe a los derechos humanos. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, reconoce que este pacto solucionará algunos problemas, pero que no resolverá los flujos migratorios. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. ¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancobig.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. 8:15 de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Hoy en la entrevista capital ponemos el foco en los autónomos. Ayer ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos, presentaba su último informe trimestral. Lorenzo Amor es el presidente de ATA. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Bueno, y entre los titulares que veo en la prensa y me dan taquicardias está que España va a perder 600.000 autónomos en los próximos 5 años. ¿Por qué? Bueno, a ver, tenemos 600.000 autónomos que en los próximos 5 años van a cumplir la edad legal de jubilación. Habrá que tener en cuenta que muchos seguirán trabajando, otros se jubilarán, otros compatibilizarán el trabajo con la pensión, y lo que sí es verdad es que cada vez tenemos más autónomos mayores de 60 años y que indudablemente está cercana a la jubilación. Si entran a la vez que salen, pues el número de autónomos que se pierda será menor, ¿no? Pero bueno, hay que decir que esto lo vivimos prácticamente cada día, ¿no? Hay autónomos que salen porque se jubilan y hay autónomos que entran nuevos emprendedores. Pero sí es verdad que tenemos un colectivo que cada vez está conformado por personas mayores de 55 años y lo que va a pasar en los próximos 5 años es que tenemos un número importante de autónomos ya cercano a la edad de jubilación. ¿La entrada de nuevos emprendedores compensa la jubilación de esos autónomos? Bueno, a ver, si miramos el número de bajas que se producen cada año, vemos que hay más altas. Las bajas que se producen son por muchos motivos, unos por cierre de negocio, otros por jubilación, otros por incapacidad, algún tipo de incapacidad que lleve la baja a la seguridad social, y en otro caso, bueno, pues hay muchos autónomos que son estacionales que se dan de baja o de alta varias veces al año, pero por ahora y en los datos que tenemos ahora mismo estamos en una cifra de autónomos récord desde el año 2008 y con un crecimiento en el primer trimestre que ha ido muy bien. Eso significa que hay más altas que bajas. ¿Y los autónomos que llevan al extremo su carrera y que alargan su edad de retiro hasta los 66, 67 años, aumentan, van creciendo o no? ¿Qué representa este colectivo? Bueno, vemos que lo que más crece son los autónomos mayores de 55 años. La jubilación de los autónomos está por encima de la edad legal y de la edad media de jubilación. Cada día hay más autónomos que prolongan más allá de la edad legal de jubilación su vida laboral. Hemos tenido un sistema y tenemos un sistema que es la llamada jubilación activa, de la que el 83% de los beneficiarios son autónomos, pero parece, por lo que el lunes el gobierno puso encima de la mesa, que pretenden recortar derechos a los autónomos que están en jubilación activa, algo que haría inviable para muchos autónomos acceder a esta jubilación activa. Claro, porque el gobierno lo que está planeando es retrasar del primer al quinto año el cobro del 100% de la pensión mientras se trabaja, ¿no?
Eso es una locura, es una barbaridad. Eso, desde luego, es decirle a los autónomos jubílese y no prolongue su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. La mayoría de los autónomos que están en jubilación activa son autónomos de los llamados societarios, ¿no? Que tienen una sociedad, cobran el 50% desde el primer año y ahora lo que pretenden es que cobre el 30% transcurrido el primer año. Eso va a hacer va a desincentivar, ¿no?, el acceso a la jubilación activa, pero además se pretende suprimir el cobro del 100% que hasta ahora tienen los autónomos que tienen un trabajador, ¿no?, o que generan un puesto de trabajo. Hombre, un gobierno progresista que presume de ser progresista no puede recortar derechos, no debe recortar derechos, pero siempre nos encontramos lo mismo, ¿no? Una cosa es lo que presumimos y luego otra cosa es lo que hacemos. Y aquí, insisto, está en un inicio de una negociación, pero ya el simple hecho de haber puesto encima de la mesa un recorte de derechos para los autónomos me parece una barbaridad. O sea que hay negociación. Esto no son lentejas todavía. Tenéis todavía tramo para patalear, ¿no? Bueno, indudablemente, insisto, el documento que se ha puesto encima de la mesa sobre jubilación parcial y sobre jubilación activa es un documento inicial, pero, insisto, el simple hecho de que el Gobierno ponga encima de la mesa un recorte de derechos, pues nos parece una barbaridad, ¿no? ¿Y por qué lo hace el Gobierno? ¿Cuál es su argumento? Pues no lo sé, porque desde luego uno conoce muy bien al colectivo y lo que sí digo es que esto va en contra de la sostenibilidad del sistema, porque le aseguro que la mayoría de los autónomos que pensarían en la jubilación activa, aportando una cuota de solidaridad, lo que harían es irse directamente a la jubilación, al cobrar el 100% en lugar de cobrar menos y prolongar más allá de la edad de jubilación su vida laboral o compatibilizar. Creo que sería un daño terrible al sistema y en contra de lo que se pretende, ¿no?, que es que se prolongue la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación y también de que se compatibilice. Bueno, la verdad es que estáis en contra de ese tajo a la jubilación activa que pretende acatar el Gobierno, y mientras estamos viendo que el segmento de los autónomos, pues en algunos sectores en concreto, como construcción, como agricultura, como transporte, tiene muy difícil pues el relevo y por lo tanto la supervivencia. Cada vez son un elemento en extinción, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en los albañiles, que ayer te escuchaba decir que el promedio del colectivo de los albañiles es de 50 años y que el 7% tiene más de 60 años. Como sigamos a este ritmo, dentro de X no hay albañiles. Bueno, es lo que estamos viendo en determinados sectores, ¿no? Hay un problema de relevo generacional en sectores como, bien dice, el transporte o la construcción. También se da en muchos casos en el comercio. Vemos que lo que está entrando como nuevos emprendedores están en servicios profesionales, pero muchos de ellos no entran en lo que son o cubrir bajas que se vienen produciendo en sectores como bien se dice la construcción, el transporte o la propia agricultura, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo avanzan los próximos años, pero sí es verdad que podemos encontrar que tengamos un déficit de autónomos en sectores como la construcción, la agricultura o, por ejemplo, el transporte. ¿Y esto cómo lo solucionamos? Bueno, vamos a ver. Primero, lo que primero se quejan los autónomos es de los altos impuestos, luego de las cotizaciones, luego del 90% cree que hay muchísimas trabas, ¿no? Y cuando preguntamos a los nuevos emprendedores, pues a la incertidumbre que se plantea cuando uno se arriesga o se juega su capital para su actividad y su negocio, lo primero que señalan son estos problemas, ¿no? Es decir, los altos impuestos, las grandes trabas. Hay que decir que el barómetro nos refleja un crecimiento de la actividad de los autónomos en su negocio, ¿no? Y digamos que nos refleja crecimiento de actividad, insisto, como bien se ha dicho, en determinados sectores. Todavía tenemos 1 de cada 4 autónomos que en el primer trimestre del año
un 27% concretamente, ha facturado menos que el pasado año. Pero la inmensa mayoría, 3 de cada 4 autónomos, o le ha ido igual, o en el caso de los que le ha ido mejor, que ha sido un 30%. Los autónomos tienen más confianza o mejores perspectivas para su negocio durante este año que los últimos 3 años. Ahora bien, lo que su confianza es menor es en la economía española, ¿no? Y señalan bueno, pues las trabas, los trámites, la burocracia y sobre todo los altos impuestos y cotizaciones como principales carencias que tiene para poder desarrollar su actividad. Y ya lo último, ayer también contabais que solo 3 de cada 10 autónomos acceden a los fondos europeos. ¿Por qué y cómo lo solucionamos para que más autónomos tengan acceso a esos fondos europeos? Bueno, en primer lugar, el volumen de autónomos que han accedido a los fondos europeos está prácticamente en línea con el volumen de empresas, ¿no?, que han accedido a los fondos europeos. Quizá los autónomos un poquito menos porque estamos hablando del 27,8%. La mayoría han accedido a fondos que tienen que ver con la digitalización. Y aquí ha jugado un papel importante el llamado kit digital, ¿no? Ahora bien, hay un desconocimiento en la inmensa mayoría de los autónomos del acceso a estos fondos europeos, ¿no? Y yo creo que aquí es la principal herramienta. Tendríamos que buscar una divulgación importante de hacia dónde llegar. Y segundo, creo que los fondos europeos en estos momentos, y es claro para todo el mundo, han llegado mucho al sector público, poco al sector privado. Bien. Pues Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Mucho al sector público y poco al sector privado. Me quedo con esa frase. Gracias, Lorenzo, por ser tan clarito y tan didáctico. Cuídate mucho y ánimo a seguir peleando. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. La centralita virtual telefónica para empresas surgió como una innovación que permite a los entornos corporativos obtener un servicio de calidad sin precedentes en términos de personalización, flexibilidad operativa y rapidez, además de la posibilidad de alcanzar también un aumento considerable en las ventas. El uso de la centralita telefónica en la nube, a diferencia de la convencional, supone innumerables beneficios para la comunicación empresarial. Uno de ellos, el citado ahorro económico, ya que las compañías que contratan el servicio de estas centralitas digitales IP no necesitan realizar inversiones costosas en la compra, instalación o el mantenimiento del hardware, además de poder disfrutar de un mecanismo robusto de comunicaciones adaptado a las necesidades de cada negocio y con costes mínimos. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital con Agustín Baeza. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Un espécimen en vía de extinción, ¿no? El autónomo. Bueno, vamos a ver. Hay que ser positivos para el futuro. Bueno, muy bien. Ahí vaso medio lleno, me encanta. Ismael García de Santos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Bueno, dentro de unos años, como buscamos un albañil, yo lo voy a tener muy complicado. Pero tendremos que hacer a mano nosotros. Pues nada, conmigo que no cuenten. Menudo desastre. Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Oye, tú dices que esto de la jubilación activa que es una barbaridad, ¿no? Claro, es una barbaridad porque significa que una persona que, por ejemplo, ha cotizado 40 años a la Seguridad Social y ha cumplido la edad, o sea, los 66 o los 67 años, no puede cobrar automáticamente la pensión. Tiene que además cumplir otro requisito que es dejar de trabajar, que es algo absolutamente arbitrario. Y si decide cobrar la pensión y seguir trabajando, entonces se le aplica lo que se llama la jubilación activa, que así llamado pomposamente, pero que consiste en que solamente te pagan la mitad de la pensión a la que has generado el derecho, el 50%. Y ahora este gobierno socialista lo va a endurecer todavía más. Bueno, no socialista, porque quienes hacen esto son la parte comunista del gobierno, creo, los Yolanda Díaz y compañía. Lo va a endurecer todavía más y en lugar del 50, pues te dice que el primer año solamente vas a poder cobrar el 30, ¿no? O sea, esto se basa en una idea socialista y por lo tanto absolutamente obsoleta y equivocada, que ya se sabe, que es que la cantidad de trabajo que hay en un sistema económico es constante y que por lo tanto una persona, por ejemplo, de 67 años que sigue trabajando, pues le está quitando el empleo a un chico de 18, 19 o a una chica de 20, y eso es mentira, y además es que ya se sabe. Por cierto que en Alemania todo esto de la jubilación activa lo han quitado, creo que lo han quitado hace unos meses. Pues caramba, tomen ustedes ejemplo de lo que están haciendo ahora en Europa. Ismael. Hombre, totalmente de acuerdo con Gonzalo, y además hay alguna cosa más que tener en cuenta. Por ejemplo, si desincentivamos a un sector de autónomos, que muchos de ellos, como creo que nuestro ponente ha dicho, están generando empleo. Imaginemos un autónomo que se dedica a temas de hostelería, está generando 3 o 4 personas. No tiene sentido pensar que esa persona está quitándole el puesto a otra persona joven cuando lo que está haciendo es dando trabajo. Y como todos sabemos, el sector autónomo ahora mismo es el que más empleo genera. Si lo que hacemos es desincentivar a los que ya han hecho un recorrido suficiente como para poder generar algunos empleos más por su parte, pues tenemos un problema de futuro, está claro. Mira, yo soy autónomo, para empezar lo digo porque alguna cosa que voy a decir a lo mejor... O sea, ¿tú eres un héroe? Va contra... No, yo no me considero un héroe, no, para nada, no. Yo creo que los héroes afortunadamente viven en otras latitudes donde la vida es mucho más complicada que aquí. Aquí las cosas que tenemos complicadas son de otro orden. Yo lo que quería decir siempre... O sea, yo estoy particularmente un poco como agotado de debatir constantemente a lo largo de los días y las semanas y los meses un goteo de medidas individuales, que si hoy vamos a hacer esto, que si vamos a hacer lo otro, etcétera, etcétera, y no hay, un planteamiento general de lo que está pasando, porque luego al final, cada uno, la realidad individual de cada uno es muy particular, no podemos hacer normas que se ajusten a lo que cada uno está haciendo, a su particular interés, etcétera, etcétera, y hay también un exceso a veces de decir, no, es que como esto me pasa a mí, lo convierto en categoría, y es generalizarlo al conjunto, y no es así. Yo a veces digo medio en broma, medio en serio, que necesitamos una especie de, yo no sé cómo llamarlo, proceso constituyente del mundo del trabajo. El mundo del trabajo ha cambiado sustancialmente en los últimos 20 años. El mundo del trabajo no se adecúa a lo que conocieron nuestros padres y nuestros abuelos, porque nuevas formas de trabajar, nuevas formas de enfrentarse a esta realidad. Los autónomos, a lo mejor los nuevos autónomos no tienen nada que ver con los antiguos autónomos. Los trabajadores incluso por cuenta ajena tampoco. Es decir, yo creo que hay un exceso de utilización de lentes del pasado en uno y otro lado. Es decir, yo particularmente estoy en contra de lo que está planteando ahora mismo el gobierno. Pero creo que necesitamos como elevarnos un poco, porque si no tenemos la sensación de que asistimos a una catarata y a un goteo de medidas aparentemente que nos podemos decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto estoy de acuerdo, cuando necesitamos tener una reflexión global sobre, oye, ¿cómo está el mundo del trabajo en general? ¿Qué tipo de instituciones necesitamos? ¿Qué tipo de medidas en términos de seguridad social? ¿Qué nuevas figuras? Por ejemplo, este
debate entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena se ha producido en muchas ocasiones. Yo tuve ocasión de participar mucho en los debates sobre, ¿os acordáis de la ley de riders, etcétera, etcétera? Cuando había una sensación de que decía, oye, no, es que tienes que ser o autónomo o trabajador por cuenta ajena. ¿Y por qué no buscamos fórmulas híbridas que existen, que se están planteando en otros países? Yo creo que falta, permitirnos un poco la expresión, una cierta capacidad de innovación, no solo en el lenguaje, sino en la forma de abordar la problemática del conjunto del mundo del trabajo, que es muy amplia, porque hay muchas formas. El empleo o el empleo como autónomo, el empleo como trabajador por cuenta ajena, solo son dos de las fórmulas que existen para hacer esto que hacemos todos, que es trabajar. Bueno, hay mucho, está bastante claro, bajo mi punto de vista, que esto sale a la luz y es todo demagogia. Porque evidentemente yo siempre he dicho que lo que hay que hacer es trabajar por parte de los políticos. Y para eso, para ponerse a trabajar, habría que hacer pues lo que estaba comentando Agustín. Es decir, ver cómo están los sectores, ver dónde se puede aplicar una medida, dónde no se puede y demás. Si nos quedamos en medidas demagógicas, que en el fondo es lo que decía Gonzalo, no, mira, es que como este está quitando y como este gane, como este no sé qué, aquí quito y pongo y consigo dinero y ya está. Esto es muy sencillo de hacer, es demagogia pura para mi punto de vista. El otro asunto del día y de toda la semana, el tema de las Golden Visa y el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de que va a eliminarla. Quiero que escuchéis a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Es por ello que la eliminación de las Golden Visa inmobiliarias sirven para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas muy graves, problemas que quitan el sueño, que generan desesperanza en la ciudadanía, en ciudades muy concretas que hemos podido analizar, como digo, donde existen pues una tensión de los precios y una falta de oferta residencial. Hoy esta modificación implica una buena noticia, esta decisión del Gobierno implica una buena noticia para todos ellos. ¿Qué te parece, Agustín, la eliminación de la Golden Visa? Pues creo que sencillamente puedo estar hasta particularmente a favor de que, no sé si tiene mucho sentido que se dé la nacionalidad o la residencia a una persona por el hecho de comprar una vivienda de más de $500,000 o una inversión superior. Podríamos debatir sobre eso porque eso tiene que ver mucho también con lo que está pasando en otros países. Hay países como Portugal que esto lo pusieron en marcha y está echando marcha atrás por una serie de problemas que se están produciendo. Pero no hablo de la medida en concreta. Lo que es falso, de toda falsedad, como diría el dicho, es que esto va a mejorar la capacidad de acceso a la vivienda de millones de personas que al mismo tienen dificultades, porque en cualquier caso estamos hablando de un conjunto de transacciones que son muy pequeñas en el conjunto de la compraventa en el mercado inmobiliario. Insisto, yo creo que hay que separar lo que es la medida en concreto, que hay que analizar si se puso en marcha para una serie de circunstancias, si se han producido o no. Vamos a ver si es verdad, tendremos que analizar si se han producido inversiones que han generado dinamismo en la economía española por parte de personas extranjeras que venían con capital, etcétera. Tendremos que analizar eso por un lado para ver si tiene sentido o no ese tipo de medida, pero lo que no me cabe ninguna duda, yo vivo en Usera. En mi barrio, como digo yo, no se habla de otra cosa. Desde que esto se anunció ayer, como es una broma, obviamente esto no va a resolver de modo alguno las enormes dificultades que tiene un conjunto amplio de la sociedad española para acceder a una vivienda digna. Sí, bueno, vamos a ver, la compraventa de viviendas el año pasado creo que fueron como 540.000 y por Golden Visa se vendieron 1.000, según los expertos. Y evidentemente 1.000 repartidas por toda España. Parece ser. El gobierno dice que claro, en Marbella las que se compraron por Golden Visa fueron el 7% del mercado marbellí. Bueno, pues esto es todo lo que han conseguido alegar, ¿no? La medida es irrelevante, la medida es totalmente irrelevante, es una medida, pues puramente cosmética desde ese punto de vista. Luego, por otra parte, es un poco hipócrita, porque si se subsisten las circunstancias por las cuales un extranjero, si por ejemplo compra deuda pública o valores en España, pues puede acceder a la residencia por 3 años, cuidado, que no accede a la nacionalidad ni a la residencia definitiva, sino que accede por 3 años, ¿no? Por lo tanto, yo le veo un componente absolutamente de imagen y cosmético desde el punto de vista de la economía real irrelevante totalmente.
Yo estoy de acuerdo con Agustín y con Gonzalo, y además volvemos a la demagogia, lo de siempre. Hemos visto en la televisión ahora mismo lo bien que suena. Digo, esto va a mejorar mucho el mercado financiero. Me imagino el mercado inmobiliario. Me imagino que el común de los españoles estará tranquilo y contento de que va a haber muchas más viviendas de más de 500.000 euros que pueden acceder a ellas. Yo creo que con eso está todo dicho. Esto es demagogia y además no es significativo en el mercado. El volumen de operaciones, por mucho que el mercado marbellí sea del 7%, en el global no llega ni al 0,2%. No tiene ninguna relevancia salvo lo que nos están diciendo. Me voy a publicidad. A la vuelta, gasto en defensa. Desde Bruselas se insiste en que los países de la Unión Europea deben aumentar el gasto en defensa. Ya lo dijo Donald Trump cuando vio que Estados Unidos es el país que más aporta a la OTAN, más del 3% de su Producto Interior Bruto, y los grandes de Europa, ni Alemania, ni Italia, ni Francia, llegan al 2%. ¿Cómo veis esta petición? ¿Llegan al momento adecuado? ¿Tienen recursos, reservas suficientes los países para seguir invirtiendo? Publicidad y me lo contáis. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Hola. Oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés. Hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Ah, y también el salmón ahumado la balinesa, el que te gusta tanto. Mira a ver y me dices que un 70% es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital con Agustín Baeza, con Gonzalo Garnica y con Ismael García de Santos. Oye, me interesa lo del gasto en defensa. Oye, ¿qué leías tú hoy en el diario El País? No, bueno, el otro día venía un editorial en El País muy interesante porque se declaraba totalmente partidario de incrementar el gasto en defensa, ¿no? ¿El País? Y sí, y entonces me chocó y luego cavilando, claro, encontré que el propietario del País, que se llama Urgulian o algo así, pues es accionista también de Indra, que es la empresa proveedora de las más importantes del Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, bueno, aquí evidentemente hay intereses creados en esta campaña para el incremento de los gastos militares. Dicho lo cual, yo estoy absolutamente de acuerdo en que los países europeos hagan un esfuerzo en este sentido y no se pongan absolutamente en manos de los americanos, ¿no? Porque, bueno, también está visto que los vaivenes de la política estadounidense ahora son bastante impredecibles. Así que tenemos, igual que la soberanía alimentaria, pues también los europeos tenemos que recuperar de alguna manera la soberanía en materia de defensa, claro. ¿Agustín? Pues yo me estaba acordando del típico ejemplo que se pone cuando das clase de microeconomía en la facultad, en la que hablas de, cuando tratas de explicar lo que es el coste de oportunidad, es la típica gráfica, en los dos ejes uno está en cañones y otro está en la mantequilla. Como diciendo, bueno, lo que gastes en cañones no lo vas a poner en mantequilla y viceversa. Es decir, que hay que el gasto en defensa, que es un gasto muchas veces visto como diciendo, bueno, es algo que no se ve en el día a día porque parece que es una cosa como no necesaria. Bueno, lógicamente que los expertos en defensa y en seguridad son conscientes porque ahora la seguridad no tiene que ver, a lo mejor sí, probablemente porque estamos viendo la guerra en Ucrania, etcétera,
no tiene que ver tanto con tener cañones o tener balas o tener aviones, que también, sino que tenemos que estar hablando, por ejemplo, de ciberseguridad, de guerras híbridas, de todo este tipo de cuestiones que exigen, digamos, una gran cantidad de dinero. Pero es cierto que el gasto en defensa es un gasto que es absoluto, o sea, que para que sea efectivo tiene que ser sustancial. Es decir, no estamos hablando de un incremento de, bueno, vamos a incrementar un 2% porque así compramos un cañón más. No. Estamos hablando de muchísimo dinero en una economía como la española, por ejemplo, pues que está en una cierta decadencia en este sentido y con múltiples necesidades que surgen por todos lados, ¿no? Porque no es que sea demagogia, pero es decir, ayer, por ejemplo, se inició, por ejemplo, una tramitación en el Congreso de una iniciativa legislativa popular para regularizar la situación de muchísimos centenares de miles de extranjeros que viven en España. Pero claro, volvemos a lo de cañones versus mantequilla, es decir, el sistema soporta también lo que soporta, no puedes tirar, ¿no? Es como al final vamos a tener un presupuesto que va a ser como la manta de los pobres, que vas a intentar cubrir los pies y te destapas por arriba o viceversa. Bueno, creo que la sociedad debería estar suficientemente madura como para hacer un debate sobre cuál es la situación real en temas de seguridad y defensa en este país, en conjunto con los aliados de la OTAN y de la Unión Europea, y tomar decisiones un poco consensuadas en ese sentido. Esto, por ejemplo, no creo que sea un tema que tenga que tomar de manera unilateral un gobierno, porque históricamente este país, este tipo de cuestiones se han llevado en consenso. Ahora no sé si es posible, también es cierto. Hombre, hay una cosa que también hay que tener en cuenta, que de alguna manera hay que anticipar que si el señor Trump en un momento dado accede a la presidencia de Estados Unidos, va a ser muy duro en este sentido, y todo hay que decirlo, con razón, porque ahora mismo Estados Unidos está soportando la mayor parte de la defensa, por así decirlo, del mundo occidental. Y en Europa tenemos que tener en cuenta una cosa muy, muy clara. La geopolítica lo marca todo. Tenemos el tema de Rusia con Ucrania, pero tenemos el tema de Israel en Oriente Medio, tenemos el tema islamista. Es decir, si algo tienen en común todos estos sectores es en que desean la destrucción de Europa en el sentido de destruir nuestro modo de vida occidental, por así decirlo. Evidentemente deberíamos estar en línea, y en un país como España, encima, que tenemos unos problemas geopolíticos muy específicos que deberían de estar cubiertos. Y no se trata de comprar más cañones, como habéis dicho vosotros. Se trata de estar con otro tipo de inversiones que garanticen que estamos seguros y colaborar con los aliados, evidentemente. Para terminar, quiero que escuchéis a Garamendi. Que la nómina te llegue todo el dinero y seas tú, como en el impuesto sobre la renta, el que declares ante Hacienda qué es lo que pagas aquí, qué es lo que pagas en la seguridad social, qué es lo que se paga. Porque claro, llega un momento que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo. ¿Qué te parece la petición de Garamendi? ¿A qué se refería Garamendi? Pues voy a ponerlo como un ejemplo. Un salario medio en España son unos 30.000 euros al año. Bien. Y eso genera para más las empresas pues otros 10.000 euros más o menos de costes sociales a cargo de la empresa. 40.000. Entonces, entiendo que lo que dice Garamendi es, yo empresario le digo a mi trabajador, mira, macho, tú me cuestas 40.000 euros al año. Entre 12 pagas son 3.300 euros al mes. Toma, los 3.300. Ahora, que sepa que tienes que pagar de eso un 30% en seguridad social, un 18 o un 20% de IRPF, más lo que se paga al desempleo, más lo que se paga al Fogasa, más lo que se paga a la mutua accidentes de trabajo, más lo que se paga la cuota de formación y, bueno, si los sueldos son más altos, la cuota de solidaridad. Entonces, es cuando el trabajador se enterará de que a él, que recibe 1.500 euros netos en el banco, a la empresa le ha pagado 3.300. Ya. Entonces, eso que se llama la brecha fiscal, llaman los economistas la brecha fiscal, no es visible. Para que el trabajador tenga mucho más conciencia. Ahora que se usa tanto, Susana, verbo que yo odio de visibilizar, bueno, pues visibilicemos la brecha fiscal. Evidentemente, al Estado se le ponen los pelos como escarpias si la empresa no recauda por ellos, que esa es otra. Es decir, la empresa tiene que recaudar, pagar sus impuestos y además retenerle al trabajador. Cosa que hace muchísimos años el Estado lo retribuía. Había uno que se llamaba prima de cobranza, que era el 1%, que era la comisión que recibía la empresa por retener los impuestos del trabajador, que ahora ya no existe. Claro, estaría muy bien, ¿no?, para que todos fuéramos mucho más conscientes de realmente lo que cobramos y lo que se va en impuestos, ¿no? Claro,
Claro, evidentemente. Vale, lo que pasa es que esto genera un problema de liquidez al Estado porque no está recaudando sobre la marcha, que es lo que le interesa. Y por cierto, un apunte, si a las personas les ponemos a la mano todo el dinero, yo he trabajado en banca, cuando hay un problema lo primero que hace la gente es comer y atender a su familia, y tendríamos serios problemas de que la gente de verdad mandara el dinero donde tiene que mandarlo. Yo creo el hombre y la mujer, los seres humanos somos animales que funcionamos con incentivos. Yo no tengo tan claro, por ejemplo, de que si eso fuera así, si mañana se tomara esa decisión, por ejemplo, los salarios que se fueran a pagar fueran de la misma cuantía, es decir, esto que dice Garamendi. O sea, no estoy seguro si realmente, porque si tú no tienes la obligación de hacer eso, ¿por qué le vas a pagar 50.000 si le puedes pagar 30.000? O habría una negociación. Es decir, esto siempre como es muy relativo. Y a mí lo que me preocupa de este tipo de debate, vuelvo a lo de antes, es que estamos siempre hablando de cosas concretas y no de los temas generales. Hay una inercia en la sociedad española que habíamos conseguido eso que llamamos una ciertos consensos sociales y económicos, y me refiero a dos que están saltando por los aires y que va a hacer ingobernable la economía y la sociedad española en los próximos años. Uno, me refiero al hecho de, ¿os acordáis de aquel dicho de Hacienda somos todos? Que aquello fue un debate muy interesante sobre cómo legitimar que se cobraran impuestos a todo el mundo. Eso está saltando por los aires. Y hay otro que está saltando también por los aires, y es la tendencia de ciertos sectores progresistas o izquierdistas a delegitimar la figura de los empresarios. Y estos dos elementos, que se habían conseguido de alguna manera a trancas y barrancas, con muchas dificultades, están, como digo yo, saltando por los aires, y tenemos una especie como de lucha entre dos modelos que parece ser antagónicos entre sí y no deberían serlo. Que nos vamos. Agustín Baeza, Ismael García Santos y Gonzalo Garnica. Os veo en forma. Gracias. Ya por el miércoles. Feliz día. Adiós. Gracias. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Este miércoles en la península y Baleares se espera una situación anticiclónica, aunque persistirá un flujo muy intenso de noroeste sobre la mitad oriental peninsular y Baleares. Así, este día se esperan cielos nubosos en el extremo norte y únicamente son probables precipitaciones en el Cantábrico Oriental y Pirineos, aunque no se descartan en el este de Cataluña y en Baleares. En el resto de la península se esperan cielos poco nubosos y en el norte de Canarias intervalos de nubes. Las temperaturas máximas tienden a ascender en todo el país, más acusadamente en el tercio norte peninsular y las medianías de Canarias. Las mínimas descienden en los tercios este y norte peninsulares, con heladas en los sistemas montañosos de la mitad norte y sin descartarlas en zonas de la meseta norte. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9. Para apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el miércoles? Pues viene con subidas. Después de 3 sesiones consecutivas de descensos, el futuro del IBEX 35 apunta a una apertura alcista. Sube un 0,5%.
La agenda del día tiene una cita importantísima, el IPC de Estados Unidos, y mañana el horizonte inmediato nos deja la reunión del Banco Central Europeo. Ese dato de IPC en Estados Unidos se publicará a las 2:30 de la tarde, hora española, y las previsiones de los analistas apuntan a una subida en tasa interanual del 3,2 hasta el 3,4% en la inflación general. Eso sí, la subyacente podría moderarse desde el 3,8 hasta el 3,7%. Además, en nuestro país, el Banco de España publica las cuentas financieras de la economía española correspondientes al cuarto trimestre del año, y en el plano empresarial destaca la Junta General de Accionistas del Sabadell. Hoy BBVA abona dividendo de 0,39 euros por acción, y en Italia se van a conocer las ventas minoristas de febrero. Tenemos la prima de riesgo en 81 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,18%. En Europa. En Europa todo apunta a una apertura alcista a la espera de lo que se conozca en Wall Street con ese dato de IPC. De momento subidas para el Eurostoxx 50 del 0,75%, algo más rezagado el CAC 40 parisino anticipando avances del 0,23%, o el SMI suizo subiendo ahora mismo un 0,35%. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con signo mixto, con recortes en Tokio y en Shanghai, y con avances en Hong Kong, además del nuevo máximo del Nifty 50, la bolsa de Bombay. Mirando a Wall Street, los futuros anticipan pues una apertura ligeramente alcista, avances del 0,1%. Recordemos que esta madrugada se ha producido esa rebaja de perspectivas de estable a negativa de la deuda china por parte de la agencia de calificación Fitch. El futuro del precio del oro sigue marcando máximos, $2.373 la onza, y en las divisas lo que vemos es que el euro sigue sufriendo frente al dólar, concretamente hasta el dólar 0,811 centavos. Ana González es gestora de inversiones de Santander Private Banking. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Y hoy, importante el dato de IPC en Estados Unidos. ¿Qué esperáis y por qué es tan importante para la Reserva Federal? Bueno, estamos en un momento delicado, muy importante el dato de IPC, sobre todo niveles en máximos, y sí que hay un poco de tensionamiento esperando a que la inflación baje. Llevamos 2 meses en Estados Unidos con una inflación decepcionando, con datos que no bajan y que más bien van al alza, y al final eso es determinante en si seguimos con esas políticas de posibles bajadas de tipos o no se producen esas bajadas de tipos. Con un empleo bastante fuerte, si la inflación no se reduce y la economía sigue el consumo así de fuerte, sería complicado ver un escenario donde podamos bajar muchos tipos por parte de la Reserva Federal en este año. ¿Y el Banco Central Europeo bajará tipos de interés? ¿Se adelantará a la Reserva Federal de Estados Unidos? Muy buena pregunta. La verdad es que las expectativas apuntan a que sí, pero sería de las pocas veces en la historia en la que veríamos ese movimiento. Es verdad que se está descontando con una alta probabilidad una bajada de tipos en un 85% por parte del mercado. Están descontando bajada en el mes de junio. Y es cierto que la inflación sí que diverge entre zonas geográficas. En Europa parece algo más controlada. Tenemos la inflación en una zona del 2,4%, crecimiento más débil. Sí que apuntaría que se deberían de empezar a rebajar las expectativas de tipos y así también ahogar un poco menos a la economía. Debería ser lo correcto, pero es verdad que es algo complejo porque históricamente no suele darse este tipo de movimiento. Y también lo que estamos viendo en los mercados es una consolidación lógica, necesaria y saludable después del rally desde principios de este año. Sí, correcto. Ahora mismo, bueno, estamos, como comentaba, en unos niveles un poco complicados. Podríamos estar viendo una consolidación, pero creo que hay varios factores que podrían empujar a uno u otro lado. Estamos ahora mismo a punto de empezar la temporada de resultados. Empezamos el viernes con los resultados bancarios. Si los resultados vienen fuertes, puede ser un catalizador para que los mercados, el mercado americano especialmente, siga subiendo o no. También el dato de inflación puede ser otro catalizador, por eso es tan importante, y hemos visto cómo los volúmenes de las últimas sesiones se han reducido bastante por debajo de la media, esperando esto porque estamos en una subida bastante vertical de los mercados y bueno, con el mercado bastante caliente apuntando hacia una dirección u otra. Cualquiera de los dos eventos podrían darnos una dirección u otra. Pues Ana González, Santander Private Banking, gracias, buen negocio. La salud de tus empleados es lo primero.
En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Sintonizan Radio Intereconomía. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. ¿Estás completamente seguro de que el gestor que te atiende en banca privada no te coloca productos que benefician más al banco que a ti? Porque de ser así, estarías asumiendo un riesgo que podría salirte muy caro. Si tu cartera es superior a los 200.000 euros, no te conformes con los productos del banco. Nuestro asesor especializado en planificación financiera construye contigo tu cartera a tu medida. En Velaria Inversores trabajamos por tus intereses, no por los del banco. Para aumentar la rentabilidad y la seguridad de tu cartera de inversión, pide cita en velariainversores.com. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. ¡Es verdad! ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen? ¡Rar! ¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción.